A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Con un sistema electoral indirecto y luego de una campaña recalentada de acusaciones y descalificaciones, Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, logrando además la convalidación del voto popular. El respetado analista internacional Alan Catey sostiene que la historia es el gran maestro. Tras recordar que vivimos en autocracias durante más de 9.000 años, la autocracia, dice Alan, es un proceso instintivo. La democracia, con más de 200 años de ejercicio, es un proceso racional. La democracia exige el uso de la razón, de la tolerancia a la diferencia, exige a los actores llegar a acuerdos básicos. La autocracia, por el contrario, es el ejercicio autoritario de poder omnímodo. Así lo ejercieron, nos recuerda Catey, faraones, césares, emperadores, duques, führers, y en nuestra región, a su manera, Castro, Ortega, Chávez, Maduro, Correa, entre otros. Tengo esta noche el gran privilegio de contar con la compañía de Alan Catey, a quien, tras darle la más cordial bienvenida, le pido que hagamos un repaso de lo que significó el triunfo de Trump, de las repercusiones internas y externas que tiene esta decisión de Estados Unidos. Buenas noches, Alan. Buenas noches, Patricio. Saludos a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, las elecciones del 5 de noviembre realmente han sido un factor de preocupación mundial, de alarma incluso, respecto de qué es lo que puede suceder y hacia dónde podemos caminar. Yo quisiera hacer un par de reflexiones respecto de la elección en sí misma, ¿no? Que lamentablemente fue un proceso extremadamente polarizado y que, como toda polarización, deja una cantidad de heridas, una cantidad de cicatrices y de resentimientos que vuelven difícil que luego la población pueda acercarse y dejar de verle al otro como a un enemigo, como a alguien al que se debe destruir. Y claro, esa es lamentablemente la visión que las autocracias promueven y que buscan, ¿no? En cuanto a la elección en sí misma, yo sostengo que, tal vez esto pueda ser un poco chocante, sostengo que Trump no ganó, sino que Kamala Harris perdió. Eso es mucho más claro, ¿verdad? Me parece que sí. Porque luego del ejercicio en el poder de los demócratas, del ejercicio de Biden, de los procesos de desestabilización de la paz en el mundo, de los problemas internos, efectivamente, este comentario calza de manera clara. Perdieron la elección los demócratas y Harris. A mí me gusta hablar siempre un poco con cifras, con números. Los números son difíciles de refutar. Los números hablan por sí solos y no se requiere ir mucho más allá. En la elección pasada, cuando Biden compite con Trump en el 2019, Biden obtiene 81 millones de votos contra 74 millones que obtiene Trump. En esta elección, Trump obtiene algo más de 74 millones, 74. Prácticamente se mantiene. Prácticamente. La que decrece es Kamala y los demócratas. Que pierden 10 millones de votos.
10 millones de votos en una votación de 71 millones es un porcentaje, 13% más o menos. De esa manera y con números, Alan Kate nos demuestra que más allá de que Trump gana las elecciones, los que perdieron son los demócratas. ¿Sí? ¿Por qué perdieron? Que esta es la pregunta interesante y que obviamente amerita un poco de análisis, ¿no? Y hay una cantidad de teorías y de planteamientos que se han hecho para tratar de explicar el porqué de la derrota. Mi personal criterio está orientado a una incapacidad del Partido Demócrata de proyectar el principal activo que el gobierno de Biden ha tenido a lo largo de sus 4 años. ¿Cuál es ese? Y que es el económico. O sea, recordemos qué pasaba hace 4 años. Hace 4 años Estados Unidos estaba paralizado por una epidemia que había causado ya una cantidad importante de muertos, que llegó hasta 1 millón. Y se da una importante reparación económica que no puede ser transmitida al público. Ni le otorgan el valor que tenía para el momento electoral, es verdad. Pero esa es una incapacidad política del Partido Republicano para proyectar esa realidad. Del Partido Demócrata. Del Partido Demócrata, perdón. Esta realidad, este éxito, porque es un éxito indudable, que de una inflación que llegó al 9%, un poco más incluso, a causa de la inyección enorme de dinero a fondo perdido, a una economía que estaba paralizada y para que una población, la más vulnerable, pudiera sobrevivir al tiempo de la pandemia. Es absolutamente clara esta referencia, a más de lo cual se puede añadir esta testaruda decisión de Biden de volver a plantear una candidatura, más allá de no lograr entender sus propias limitaciones que ya afectaban debido a su edad. Indudable. El cambio, la sustitución del candidato por Kamala Harris a una hora ya de una campaña recalentada, también creo yo habrá incidido en el resultado. Sí, es evidente que la decisión de cambiar de jinete, hablar en términos hípicos, cambiar de jinete a mitad de carrera, es una decisión difícil de tomar. También era muy difícil que el Partido Demócrata a esas alturas entrara a buscar hacer una especie de primaria interna. Eso probablemente habría fracturado al partido y habría sido tal vez incluso peor que la decisión de irse con Kamala. Pero también hay que considerar un par de puntos respecto de la candidata. En una elección tan polarizada, el que ella tratara de polarizar más aún, no ayudó. La base, llamémosle moderada, del Partido Demócrata, probablemente vio en Kamala a una propuesta demasiado excesiva para sus propias visiones. Y es por esto que hay 10 millones de votantes demócratas que no van a votar. No es que van a votar por Trump, es que no van a votar. Se desencantan y dejan de ir a votar. A tal extremo que Trump lo que hace es aumentar un poquito la votación que ya logró. Ahora bien, Alan, denos usted su visión de cuáles son las fortalezas de Trump dentro de la Unión Americana y fuera de ella. Al interior, obviamente, el apoyo que Trump ha logrado recabar de una serie de grupos distintos resulta de lo más interesante e importante, ¿no? El fenómeno del Bible Belt, del cinturón bíblico, a mí personalmente me preocupa mucho y me alarma, ¿no? Porque en cierta manera es el regreso de la religión. Del fanatismo, lo digamos claramente. Del fanatismo religioso al escenario político. Un logro indudable de la Ilustración y de la democracia a lo largo de estos 2 siglos ha sido el proceso de separación de Iglesia y Estado. ¿Cómo no? Laicismo. El laicismo. Y estamos asistiendo a un retorno
a este fundamentalismo religioso que resulta extremadamente preocupante a ¿Y estas esto alturas. puede ligarse también con el deterioro del sistema democrático? El deterioro del sistema democrático es un proceso político que tiene toda una intencionalidad. Es decir, no es algo que se produce por inercia. Se produce porque hay una intención de que se produzca. ¿Quién lo produce? Aquel que busca la confrontación y la polarización. Como decíamos al principio, para el autoritario, el escenario perfecto es el de la polarización. Entonces, ellos siembran precisamente todos los insumos necesarios para ir a cosechar el autoritarismo. Esencialmente, la creación del enemigo. La creación del enemigo. Alguien a quien ponerle rostro para poderle culpar. Y eso pasa en todas partes. En todos los autoritarismos. El proceso es idéntico en todos los autoritarismos. Retomemos el tema de la importancia del triunfo de Trump dentro de los Estados Unidos. El norteamericano entenderá que va a tener mejores posibilidades de trabajo, que va a mejorar su economía, que ya no va a tener el fastidio de tanta migración. ¿Cómo se va a reflejar el gobierno de Trump internamente? Dependerá mucho de cuáles vayan siendo los resultados que obtiene el gobierno con sus políticas. Trump está recibiendo un país, primero, en movimiento, no paralizado como le tocó recibir a él. Los 3 últimos años... Se sube a un tren al vuelo. En marcha. Los últimos 3 años la economía norteamericana ha tenido un sostenido crecimiento, ha tenido una baja importante de la inflación del 9% al 2.4% en este momento. Hay un auge del empleo que no ha vivido Estados Unidos en los últimos 60 años. Eso le va a ayudar a esta propuesta populista para refrendar para sí como factores de éxito. Eso justamente es lo que presumiblemente intentará hacer Trump con su propuesta de reducción radical de impuestos que al final del día van a ser principalmente beneficiados los grandes grupos de poder económico. Claro, lo han y apoyado. con una economía en marcha, él sí puede hacer esto, ¿Sí? Puede hacer realidad una reducción, es decir, que va a tener un éxito interno. Alan, me interesa mucho su mirada, su reflexión frente a lo que puede ocurrir en el mundo. ¿Qué pasa con Rusia, Ucrania? ¿Qué pasa con el conflicto de Medio Oriente? ¿Qué va a pasar con Israel, la Franja de Gaza? Son temas delicadísimos. ¿Cómo va a influir la relación de Trump con Putin, la relación de Trump con el autócrata norcoreano? En todo esto, ¿cuál es el papel de la gran China? Bien, pienso que Trump tiene bastante claro desde su administración anterior que el principal rival de Estados Unidos en el plano económico, en el plano militar hacia el futuro, ya no es Rusia, es China. ¿Cómo no? En esa medida, la política de Trump, la política exterior de Trump, pienso, va a reflejar esa concepción estratégica. De hecho, Trump ha anunciado en varias oportunidades su intención de aplicar severos aranceles a la producción china. Cercos arancelarios para dificultar la producción china y el producto chino en Estados Unidos, su ingreso a Estados Unidos. Exactamente. Entonces, esta concepción que tiene Trump, pienso que va a ser en cierta manera su norte en la política exterior del gran juego. Del gran juego. En la parte económica. En la parte geopolítica, respecto a la paz mundial, ¿cómo mira usted la posición de Trump? Trump se presenta a sí mismo como el gran pacifista, ¿no? Él es el que va a lograr que... Con una llamada va a resolver el tema. En 24 horas queda resuelto el conflicto ruso-ucraniano. No es imposible, o sea, no me refiero a 24 horas, no es imposible en la medida en que le diga a Ucrania hasta aquí llegó la ayuda norteamericana. Hasta aquí estos territorios definitivamente se reconocen para Putin. Esta es el acta en definitiva de
terminación de un conflicto a costos elevados para Ucrania. Para Ucrania, a un costo terrible para Ucrania. Eso puede pasar, pero conociéndole a Trump, yo sí me atrevería a pensar que, como él se proclama un gran negociador, él obtendrá algo a cambio. Y algo ha sonado, con el nombramiento del señor Rubio sobre todo, que ese algo podría ser algún tipo de acuerdo sobre una transacción Ucrania por Venezuela. Veremos. ¿En qué sentido esa transacción, Alan? En el sentido de que Venezuela tendría, la dictadura venezolana tendría que dar paso al triunfador de las elecciones pasadas, a González Urrutia. A González Urrutia, y habría que planificar una retirada paulatina. ¿Pero usted cree que estaría en el radar de Trump el problema venezolano también como una posibilidad de ponerse una medalla de triunfo en la solución de un conflicto que fastidia al mundo? Imagínese. Yo pensaría, por ejemplo, que para Rubio sería un éxito, pero extraordinario, lograr una solución de ese tipo. No digo que esto vaya a necesariamente ser así, al menos en la parte política, y pienso que hay un elemento más importante para Trump detrás de todo, que es el tema petrolero. Ya. Él le debe un montón de favores al lobby petrolero norteamericano, que tiene enormes intereses en el petróleo venezolano. Ahí deben manejarse con cautela, revisando el interés mayor, que es precisamente el interés petrolero. Pero el tema político podría pasar por ya resolver en favor del ganador de las elecciones venezolanas. Ahora bien, ¿qué va a pasar en el conflicto de Oriente Medio? A ver, en Oriente Medio hemos llegado a una situación en la que un conflicto que se había dado por interpuestas personas, por decirlo, a lo largo de muchos años, de los últimos 20 años, de pronto enfrenta a los dos poderes directamente, que son Irán e Israel. El conflicto de Gaza y el conflicto en Líbano con Hezbollah ha precipitado acciones militares de parte de Irán en contra de Israel. El tema ya desnuda a los contendores. A los contendores. Y un poco los comparsas. El nuevo gobierno norteamericano frente a esta realidad, ¿cómo operaría? Mi lectura es que se alineará absolutamente con Netanyahu. La política de Trump a lo largo... Ha sido la política norteamericana de todo el tiempo. Y la de Trump particularmente. Trump trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, a pesar de toda la molestia que esto generó entre los palestinos y en el mundo árabe. Trump, el último acto de campaña, o sea, de la presidencia de Trump, o uno de los últimos, fue el asesinato del general Soleimani en un aeropuerto iraquí, en el aeropuerto de Bagdad, me parece, en el que con un dron matan a Soleimani, que era una figura muy importante. ¿Cómo no? Este alineamiento norteamericano y esta situación de compromiso permanente que tiene con Israel aparta posibilidades de solución a un conflicto que tiene problemas más bien profundos, históricos, geopolíticos, hace más difícil una solución. Lo vuelve imposible. De hecho, lo que está sucediendo y las declaraciones y las acciones que ha tomado Netanyahu y todo su gabinete, que es un gabinete en el cual en cierta manera Netanyahu se volvió rehén de los más extremistas partidos del espectro político israelí, los sionistas por una parte de Ben-Gvir y los religiosos de Smotrich. Funciona el fundamentalismo alrededor de Netanyahu. Yo el otro día escribí algún artículo comentando que Israel se volvió nativo en una región en la que el fundamentalismo es práctica normal.
Israel, que había sido un modelo de democracia y de democracia occidental, retornó. Todos los gobiernos iniciales de Israel, de Golda Meir, de Ben Gurión, eran gobiernos socialdemócratas de la línea laborista, el partido laborista israelí. Progresistas, sí, democráticos. Yo no me gusta mucho el término progresista porque ha adquirido una desagradable connotación. Le quieren convertir en una palabra inadecuada, mala palabra. Sí. Entonces prefiero no usarla. Muy bien. Eran partidos socialdemócratas de la tradición socialdemócrata británica sobre todo, que poco a poco va derivando en un fundamentalismo político y religioso al que hemos llegado hoy día con Netanyahu y estos partidos de la extrema israelí. Con Alan Kate resulta que los 30 minutos del programa se convierten en 2 minutos y quisiera tener la posibilidad de que Alan nos dé un criterio en relación al deterioro de la democracia, a la posibilidad de que el mundo lamentablemente vuelva a la autocracia con regímenes que provoquen una serie de problemas muy grandes. Todo esto, por supuesto, también por los problemas de falta de partidos políticos, de propuestas programáticas, de ejercicios responsables de la democracia y de la exacerbación precisamente que vienen de los populismos para enfrentarse y provocar el camino allanado para la autocracia. Lamentablemente, y de nuevo, los números son reveladores, ¿no? Hay una cantidad de encuestas que se han realizado respecto de los grados de satisfacción que las poblaciones de muchos países del mundo tienen respecto de su vivencia democrática en cada uno de sus países. En otras palabras, se ha medido si la democracia le sirve para algo a la gente. O no. Y en un altísimo grado el resultado es negativo. ¡Qué pena! Es una pena porque justamente lo que comentábamos al principio, la democracia es el primer ejercicio racional que hace la humanidad en busca de un modelo racional de control del poder. Aquí, en último término, la democracia es la posibilidad de que la comunidad racionaliza el control del poder y divide en funciones del Estado. Correcto. Ese experimento que tiene 250 años, que se maridó felizmente con el proceso, con el concepto de la libertad de mercado, ha generado el más grande grado de prosperidad en el mundo, que el mundo ha visto en toda su historia, pero no por un poquito. Estamos hablando de una diferencia... Un salto gigantesco. Que se resume en que hace 250 años nosotros, usted y yo, nos habríamos muerto hace 35 años. A los 35 años... El avance de la humanidad lo marca precisamente los 250 años de democracia. Sí. Pero ahí está el peligro. ¿Cómo preservamos esto? ¿Cómo hacemos entender que no existe hasta el momento un sistema de mejores condiciones de reparto de poder, de posibilidad de controles de unos y otros y de una opción de recuperar la riqueza de lo que debe significar un sistema democrático, que no es otra cosa que una respuesta eficaz de solución a los problemas de la sociedad? Es eso, pero también es la posibilidad, que para mí es el tema central de la democracia, de aplicar lo que el término parlamentarismo trae consigo. Parlamentar viene dialogar, de conversar, llegar a acuerdos, exactamente, tener un acuerdo mínimo para progresar. En los 2 minutos finales del programa Poder Ciudadano, quiero dejarle a mi invitado de lujo, Alan Kate, para que nos entregue un mensaje. Sí, el mensaje que trataría de transmitir es justamente este último, ¿no? Entender que el valor de las libertades, el valor del respeto a la persona humana, a los derechos de las personas, únicamente funciona en sistemas democráticos en los cuales el Estado de Derecho
y la ley son quienes resuelven al final del día los problemas entre los ciudadanos. Cuando la resolución de los problemas pasa por un decreto, por un ukase del zar, del emperador, del como quiera se llame, que está en el poder, hasta ahí llegó cualquier posibilidad de democracia y cualquier estímulo para que la gente progrese por su propia acción. El gran mérito de la democracia en los últimos 250 años y esta unión de la libertad política con la libertad económica es lo que ha liberado unas energías gigantescas en las sociedades humanas, y esas energías son las que nos han llevado a un progreso inimaginable hace 250 años. Ha sido un honor para este programa recibir al respetado analista internacional Alan Catey. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo jueves a las 19 horas, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,